empezar un curso de curvas de desenfoque. Antes de nada, dar las gracias a ambas Andreas y al Colegio Oficial de Ópticos de Optometristas de Cataluña por la invitación y acordarse de mí y pediros pues nada, pues que disfrutéis del curso. No me voy a entretener mucho en la presentación mía ni como podéis ver ahí me tenéis, diplomado en óptica optometría, grado en óptica optometría y máster y trabajo. Soy el director del Servicio de Oftalmología del Hospital San Rafael, del área de optometría y del Instituto Oftalmológico. Y sin más, vamos para adelante porque es lo importante, aprender un poco de ciencia y disfrutar de esta horita. Antes de nada, mi declaración de intereses, como siempre, ningún interés con ninguna marca y con el tratamiento con el que vamos a ver ahora. Y trabajo con prácticamente todas las casas comerciales y con muchos laboratorios y fabricantes de maquinaria. Este es el programa que vamos a llevar. Vamos a hacer una pequeña presentación en la cual vamos a ver las diferentes opciones para la corrección de la presbicia, una pequeña conexión que la óptica de consulta con la optometría de venta de gafas, de adaptación más de calle fuera del ámbito clínico y sanitario. A ver, soy un poquito regular, voy a bajar un poco mi micrófono. Luego vamos a hablar de qué es la curva de desenfoque. Vamos a calcular la curva, cómo se calcula la curva de desenfoque, una aplicación específica en lentes intraoculares, que al final es donde yo más la aplico, pero del mismo modo la podéis aplicar con lentes de contacto o con pacientes fáquicos, con cristalino. Y en la práctica clínica diaria vamos a presentar varios casos prácticos en el cálculo y en la aplicación de lentes intraoculares. La presentación, ¿en qué se centra la curva de desenfoque? Principalmente pues, en la corrección de la presbicia. Si hacemos frente y definimos qué es la presbicia, pues es esa condición fisiológica en la cual perdemos la acomodación, la capacidad de enfocar. La presbicia es un defecto ocular, muscular, asociado a la edad y que aparece entre los 40 y 45 años de edad y ocasiona dificultades para ver de cerca y se debe a la reducción de la capacidad del cristalino de ganar potencia dióptrica y de enfocar en visión próxima. Aristóteles lo definía como aquellas personas que ven bien de lejos y mal de cerca. Si atendemos a la curva de la pirámide poblacional española, esta es la del 2010, pero bueno, es muy similar a la del 2020, vemos como en el 1971 hubo un baby boom, hay un crecimiento importante, entre los 15 y los 25 años, 35, el baby boom se va desplazando, pero sobre todo vemos que la esperanza de vida cada vez va aumentando. ¿Eso qué hace? Que la presbicia prácticamente la vayamos a padecer el 100% de la población. Antiguamente, pues no, porque la esperanza de vida era muy baja, pero hoy en día sí. ¿Cómo calculamos la amplitud de acomodación? Pues según el método de Hoster, la fórmula de Hoster, lo que tenemos que restarle es un tercio de la edad a 18,5 dioptrías. ¿Con eso qué vemos? Pues que el poder acomodativo y de la amplitud de acomodación con 20 años es de unas 12 dioptrías, lo cual nos permite un enfoque cómodo a una distancia sostenida de 9 centímetros más o menos, y como vemos que a partir de los 30 ¿Cómo podemos corregir la presbicia, la vista cansada? Si hacemos con lentes monofocales, podemos tender a la corrección por monovisión. Si lo hacemos por lentes monofocales, tenderemos a hacer lo mismo que hacemos con lentes de contacto, con lentes monofocales, con el ojo dominante, se alejan al ojo no dominante en visión próxima, haciendo hipercorrecciones. Si lo hacemos con lentes bifocales, pues ya lo conocemos, con lentes de bifocalidad. Y si lo hacemos con lentes trifocales, pues también tenemos con las lentes trifocales con 3 focos diferentes, con la gafa progresiva que nos permite la corrección a diferentes distancias entre el foco de lejos y el foco de cerca, y la visión intermedia nos permite una estética más conservada. También lo podemos hacer con lentes ocupacionales. El abanico de corrección de la presbicia es muy, muy amplio. ¿Y por qué es tan amplio el abanico de la corrección de la presbicia? Porque la vista cansada es un problema que no es igual para todo el mundo y la media distancia, la visión próxima es muy diferente dependiendo de para quién y para qué lo vaya a utilizar. No es lo mismo una señora que su afición o su entretenimiento es la costura o su máxima prioridad es la costura, como aquel músico que su visión próxima, lo más próximo que utiliza es una visión intermedia, que es para nosotros. Entonces, ese abanico es importante tenerlo. ¿Cómo podemos corregirlo también? Con lentes de contacto.
Todos hemos manejado muchas veces la mini monovisión o la monovisión, la dificultad de saber cuál es el dominante motor, el dominante sensorial, pero bueno, siempre lo podemos encontrar de una manera más o menos motora con el punto de fijación y sensorial, todos lo conocemos metiendo una lente de más 1,50 y ver en qué ojo le molesta más. También podemos hacer una combinación en el ojo dominante de visión de lente de contacto de lejos y en el no dominante una multifocal. Tiene una mejor tolerancia. O las lentes de contacto de visión simultánea, como pueden ser, por ejemplo, las de la casa comercial de Bausch Lomb, la Pure Vision 2 o alguna más. La Biofinity actual también de Cooper, también permite una visión simultánea. También tenemos las lentes rígidas que cada vez se ven menos, que son las lentes con un corte en la parte inferior, truncadas y que apoyan en el párpado y lo actúan como un bifocal arriba y abajo. Con cirugía láser, pues todos la hemos visto, cada vez ya menos, pero la recibimos el presbilasi, que consiste en crear factores de multifocalidad en la córnea, generando una esfericidad negativa, ligera miopía, para que tenga cierta profundidad de foco, o el intracor, que lo que talla son perfiles difractivos, anillos sobre la córnea. Con lentes intraoculares, pues tenemos lentes fáquicas de anclaje iridiano, como vemos en la zona A, o de bicristalinianas, que son justo encima del cristalino, entre el iris y el cristalino, en la zona B, que son las de la zona A, son las lentes Artiflex, y las de la zona B son las lentes ICLs. Las lentes intraoculares también son una corrección definitiva de la presbicia, de la vista cansada. Sustituyen al cristalino y es lo más definitivo que hay. Lo que buscan, pues buscando la emetropía en visión lejana y el rendimiento óptimo de la lente en función de lo que vayamos a utilizar. Las hay biotrifocales de alta y baja adición, acomodativas que pretenden moverse y dar un foco constante entre lejos y cerca dependiendo de la distancia, un foco extendido, que ahora hablaremos de ellas, un foco continuo transicional o un foco de asfericidad variable. Hoy en día este es el gran portfolio de lentes intraoculares que hay, que si os dais cuenta es muy parecido a lo que vamos a ver en lentes de contacto y ahora lo veremos. Los inconvenientes de las lentes multifocales, los mismos que los de las lentillas, ya sean refractivas o difractivas, se hacen más o menos pupilodependientes, más o menos tolerantes al descentramiento y con altas pérdidas o no de la sensibilidad al contraste. Disfotopsias tienen todos, porque todo sistema óptico tiene disfotopsias, y dispersión de luz también la tenemos, y más cuanto más grande es la pupila, es decir, hay más riesgo de dispersión de luz en condiciones de baja iluminación. Eso que provoca que haya que hacer un reparto de energía, de luz, para mejorar la profundidad de foco y la agudeza visual tanto en lejos como en cerca y que en consecuencia, si no es binocularmente, no tengamos un detalle fino como lo esperamos en el paciente. Y sin más, vamos a ver qué es la curva de desenfoque. La curva de desenfoque es una herramienta gráfica que vamos a utilizar para evaluar la capacidad visual de un paciente y lo que nos mide es el recorrido de la agudeza visual entre el punto más lejano y el punto más próximo y lo relaciona directamente. Es decir, a 0 dioptrías estaremos en el infinito, hasta 1 dioptría nos estamos moviendo más o menos hacia la visión intermedia, que sería más o menos de 1 metro a 50 centímetros, y hacia más próximo nos vamos acercando, más cerca tendremos la corrección de visión próxima. Vamos a analizar esta área mediante una herramienta gráfica. ¿Cómo lo haremos? Lo primero que tenemos que saber es medir la agudeza visual y saber qué es la agudeza visual. En esto me voy a entretener poco porque lo tenemos del día a día y es esa capacidad del sistema de visión de percibir, discriminar e identificar objetos. La medimos en la relación entre la distancia y el ángulo que sostenemos del detalle del objeto que queremos mirar. Es una relación, es la inversa del ángulo que tenemos. En esta de Snellen lo que tenemos es que si el detalle tiene 5D, que es 5 veces la mitad, la quinta parte de la distancia total a la que estamos retirados, el ángulo alfa es la inversa al que nos marca el detalle. Si ese mismo objeto lo ponemos a la mitad de la distancia, la agudeza visual se ve reducida a la mitad. ¿Por qué? Porque el ángulo, lógicamente, ahora es mucho mayor. Entonces, el detalle se reduce a la mitad. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada distancia tiene que ir acorde con un detalle que queremos discriminar. Si reducimos la distancia, tenemos que reducir el tamaño del optotipo. Eso es lógico y es obvio. Hay optotipos que están calibrados para ser utilizados a diferentes distancias. Uno de ellos es el ETDRS, que lo tienen prácticamente ya todas las pantallas, que es con lo que solemos trabajar, o en los pies de pantalla de optotipos. Y si no, lo que tenemos que hacer es recalcular los optotipos para la distancia a la que vamos a trabajar. El ETDRS está diseñado para trabajar a 1, a 2 y a 4 metros. Y en función de si va a trabajar a 1, a 2 o 4 metros, tenemos unas diferentes líneas que nos dicen cómo lo podemos utilizar.
Lo que tenemos que saber cuando medimos la agudeza visual es que los optotipos tienen que estar diseñados para cada una de las distancias a las que trabajamos. Eso ya queda claro. Que si no, tenemos que hacer un recálculo de agudezas visuales, es decir, si tengo un optotipo que está pensado, por ejemplo, como algunos Pigasus para trabajar a 2,5 metros y yo me voy a poner a 1 metro, 1,25 m, lo que tengo que saber es que el 0,5 a lo mejor es un 0,25, que va a ser así, y que la unidad es media, es 0,50. Saber cómo recalibrar los ángulos. Si no, ajustarnos al cómo esté el fabricante especificándonos y no modificar las condiciones de luminancia. Los optotipos están en blanco o negro, están hechos para trabajar con ciertos contrastes que no debemos de tocar. Pero si no tenemos diferentes optotipos para diferentes distancias, lo que podemos utilizar es un único optotipo y ir desplazando el objeto en el plano de retina. ¿Cómo hacemos eso? Con la divergencia óptica. La divergencia óptica, ¿qué es? Es la relación directa entre la distancia y el índice de refracción en el cual está el optotipo. ¿Qué es eso? Pues aquí, como podemos ver, tenemos un índice de refracción de 1, que es el del aire, y una distancia a 33 centímetros. Eso me da 3 dioptrías de divergencia óptica. ¿Qué significa eso? Que estoy desplazando el objeto 3 dioptrías por detrás del plano de retina para que el paciente pueda ver a 33 centímetros su cristalino tener que engrosarse un total de 3 dioptrías, es decir, va a tener que acomodar para que el plano objeto, que está a 3 dioptrías por detrás de la retina, pase a estar en el plano retiniano, como podemos ver en esta diapositiva. Es decir, la divergencia es la inversa de la distancia en el plano externo del ojo al plano interno. Y es la manera que tenemos de que un test que está en el infinito, en visión lejana, lo pasemos al plano focal que queramos. En este caso, como lo hacemos con una lente negativa de 3 dioptrías, el focal de 33 centímetros nos pide 3 dioptrías de divergencia acomodativa. Es algo parecido cuando medimos la amplitud de acomodación. Lo vais cogiendo, ¿verdad? La divergencia óptica nos permite con lentes positivas y negativas mover los planos de divergencia retiniana. Utilizando un único optotipo a una distancia fija podemos simular diferentes distancias de trabajo. El test es moverlo. Es decir, hemos dicho que es la inversa del medio en el que trabajo, que vamos a suponer que es 1, que es el aire, partido de las distancias. Es decir, para 1 partido de 0,50 nos va a dar 2 metros. Menos 1 nos va a dar 1 metro. Una dioptría y media nos va a dar 66 centímetros y medio. Y 3 dioptrías nos da el plano de visión próxima a 33 centímetros. Es decir, le estoy metiendo lente negativa al objeto que está en visión lejana y estoy obligando al cristalino a acomodar una divergencia de enfoque. Lo hacemos habitualmente. Estoy asegurándome de que el cristalino está relajado y de que no estoy hipercorrigiendo en exceso. Y la demanda acomodativa, como lo podemos ver en la parte inferior. Ahora ya cuadramos que la relación directa entre 1 metro sea una dioptría de divergencia o una dioptría de adición en un paciente presbita. Menos 1,50 o lo obligo a acomodar o le ayudo con lente positiva 2 dioptrías, le obligo a acomodar 2 dioptrías o le ayudo con más 2. Menos 2 dioptrías y media, le obligo a acomodar menos 2 o lo hago con más 2,50 y así hasta donde queramos que el paciente pueda acomodar. ¿Qué hacemos con la curva de desenfoque? Pues obtenemos el punto remoto, que es la distancia de visión más lejana en la cual el paciente es capaz de ver un objeto con nitidez, y el punto próximo, que es la máxima capacidad que tiene el paciente de resolver un detalle en visión próxima. Con la presbicia, ¿qué es lo que pasa? Pues que el punto próximo se acerca al punto de visión lejana, es decir, la divergencia se ve muy reducida a un único punto. Con la curva de desenfoque, esta herramienta gráfica nos va a permitir evaluar la capacidad visual de un paciente y ver el recorrido que hay de acomodación, de divergencia entre el punto remoto y el punto próximo, es decir, nos relaciona la agudeza visual y la distancia. Nos permite valorar así pues el funcionamiento de las lentes intraoculares multifocales o los sistemas complejos más monofocales y las lentes de contacto. Tú puedes hacer divergencia en una lente de contacto y saber el rendimiento que te da la lente. ¿Por qué? Porque si la lente tiene una alta adición, metiendo en una lente negativa, lo que estoy haciendo es quitarle parte de esa adición y ver qué agudeza visual está dando el paciente. Estoy viendo el rendimiento visual de ese sistema óptico, de esa lente intraocular. Nos permite medir distancias, además con un único test, desde el infinito hasta 20 centímetros o más, si le meto más lente negativa, pero menos de 20, ¿para qué? Y si voy a utilizar esta, lo que tengo que tener nos permite omitir tantos optotipos calibrados para diferentes distancias.
pues con uno me vale, con uno para 4 metros, para 2 o para uno, como pueda ser el TRS, puedo utilizarlo. ¿Cómo calculamos la curva de desenfoque? ¿Cuál es el procedimiento? Empezamos con una refracción subjetiva completa en visión lejana. ¿Cómo hay que hacerlo? Un fogging en un miope, pues partes de la emetropía, y de un hipermetrope, pues ya sabemos, un más 2, más 3, y vamos haciendo la relajación del cristalino, de la acomodación. Cuando tenemos una refracción subjetiva completa, lo que hacemos es hipercorregir ligeramente en positivos. En la mejor agudeza visual lejana, pues le metes un más 0,50, o puedes hacer cuando ya ves el fogging que está en unidad, y lo que hacemos es ir restando media dioptría hasta que llegamos al menos 3, a las menos 4 dioptrías. Es decir, la vergencia negativa nos está analizando si el paciente es capaz de acomodarla como si fuera una amplitud de acomodación con lente negativa, o cómo está funcionando la lente intraocular o la lente de contacto. ¿Y dónde acabamos? Pues para hacer estudios acabamos en un menos 5. Ya veremos que en la clínica y en la óptica no nos hace falta llegar hasta un menos 5. Pero para estudios y para presentaciones lo vais a ver, que casi todas las presentaciones lo vais a ver en alguno de los estudios que yo he presentado, va desde un más 3 a un menos 5, porque en este rango con un más 3 es raro que se te escape una hipermetropía, y con un menos 5 es porque acabar con una curva plana en la parte inferior. En resumidas cuentas, el procedimiento va desde más a menos 5, partimos de la refracción del paciente, y lo que hacemos es ir añadiendo media dioptría de lente negativa, y vamos pidiéndole que nos vaya, y vamos viendo la agudeza visual máxima que tiene el paciente, hasta así dibujar la curva. Podemos ver, empezamos en la parte inferior con un más 3 y vamos hasta un menos 5 de lente, y aquí tenemos la agudeza visual para el ojo derecho. Lógicamente con un más 3 empezamos con agudezas visuales muy malas, ya podéis ver las agudezas visuales, tanto las monoculares como las binoculares, y como en el neutro, a 0 dioptrías, tenemos la máxima agudeza visual. Podéis ver, el ojito izquierdo es un poquito más vago, tendrá lo que sea, pero tiene menos agudeza visual. Binocularmente también se hace, y ahí estamos viendo a 5 metros la agudeza visual. Este test estaba para 5 metros. Y si os vais dando cuenta, lo que vamos haciendo es anotando la agudeza visual en las diferentes distancias. Ahora vemos qué es lo que está pasando. Aquí os he puesto otra vez la relación de emergencia para que veamos de dónde salen estas distancias a las que estoy midiendo, a las que estoy obligando al paciente a acomodar en el plano de retina. ¿Por qué tenemos que hacer monocular o binocular? Aquí esto entra en cuenta si el paciente es fáquico, es decir, si tiene cristalino, o pseudofáquico, si tiene una lente intraocular. Si el paciente tiene una lente intraocular, la podemos hacer binocular siempre y cuando los dos sistemas ópticos sean iguales. Si el paciente es fáquico, es conveniente hacerla monocular. ¿Por qué? Para evitar que entre en juego la convergencia. Ya sabemos qué es lo que pasa con el ACA. En cuanto yo meto lentes negativo, estimulo convergencia, y eso ayuda a capacidad de acomodación. Entonces, lo ideal en pacientes fáquicos, en pacientes con cristalino, es hacerla sin monocularmente. ¿Cómo la hacemos? ¿Qué necesitamos? Pues un foróptero o caja de prueba. Lo recomendable es hacerla con foróptero, es mucho más rápido los pasos. El punto de refracción debe realizarse para que nos aporte la máxima, los máximos positivos y la mínima negativa, que el paciente tenga la mejor agudeza visual. Y las condiciones del test son siempre las mismas, como las de la refracción. La distancia al vértex, 12 milímetros. Y las condiciones de iluminación son muy importantes. Hacerlo más o menos en 85 candelas. ¿Cómo son las candelas? Pues más o menos una visión de tarde-noche, medio penumbra, para que os entendáis. ¿Que tenéis dudas? Yo os recomiendo mirar un luxómetro, no permitidme decirlo, pero en cualquiera de estas tiendas online que hay ahora mismo, no se va de más de 15, 20 euros, y es una herramienta que podéis utilizar mucho para controlar no solo las condiciones de iluminación de los gabinetes, sino también de la clínica. A nosotros, que nos gusta la óptica y la luz, pues oye, yo fue lo primero que me compré cuando empecé a publicar curvas de desenfoque. Es decir, la iluminación ambiental, como os he dicho, tenue a oscura, para maximizar. ¿Y con qué conseguimos con eso? Pues maximizar, eh, maximizar el tamaño de la pupila. Es decir, con una pupila estrecha lo que vamos a tener es mayor profundidad de foco. Con una pupila más amplia entran en juego más anillos de una lente difractiva, o más anillos de una lente de contacto. Esta es una de mis tablas de cómo calculo. Lo hago simplemente en Excel, normal. Tengo las potencias de las lentes que voy a utilizar, y voy anotando las diferentes agudezas visuales. Quirúrgicamente lo hago pues cada 6, cada
12 meses y yo en la práctica clínica diaria no voy a un más 3, a un -5, lo hago desde un +1,5 hasta un -3. Si voy a publicar, sí que tiro desde +3 a -5, porque es las condiciones que hay ahora mismo de publicación de este tipo de test, pero si no, desde +1 a -3 me vale, +1,50 a -3. El procedimiento siempre lo debemos realizar en las mismas condiciones, mantener la misma luminancia y el mismo octotipo, que esté bien equilibrado y que para que de esa manera los resultados son repetibles y reproducibles. Insisto mucho en esto, en explicarle al paciente que la prueba que vamos a hacer ahora no es la de refracción final. Algunos se piensan que es eso y se agobian mucho, como cuando haces un fogging o como cuando mides una amplitud de acumulación, unas vergencias, pues el paciente se va a poner nervioso y hay que animarle a responder. Se le debe decir para el paciente que vaya animándose, que puede decir más, que puede ajustar más. El procedimiento, pues hay múltiples procedimientos. Hay hojas de cálculo, que os pongo ahí abajo enlaces para poder descargarlas, como los Excel que yo os estoy presentando, y hay hasta aplicaciones en smartphone, que os dan la valla de desenfoque directamente, os dan las columnas y automáticamente os sale la curva, tal cual la estáis viendo. Aplicaciones como los smartphones o incluso para hacerlas con iPad. Este es de Manuel Vallejo, que es un optometrista de Cubvisión de Alicante, del doctor Joaquín Fernández, y desarrolló una aplicación que además tiene una cosa muy interesante porque no solo te hace la curva de desenfoque con el test de ETRDS, que es el que acabamos de ver, sino también relaciona con la sensibilidad al contraste. Sabemos todos que está muy relacionada la curva de desenfoque con la sensibilidad al contraste, el máximo detalle que tienes de resolver con el máximo contraste. Dirás, Ángel, ¿qué relación hay? A ver, hay que medirla. ¿Por qué? Porque yo sé que estamos midiendo la curva de desenfoque con el máximo contraste, fondo blanco con el de texto en negro, pero podemos ir bajando la sensibilidad al contraste y ver si también tiene buena resolución esa lente intraocular, esa lente de contacto para las condiciones de baja iluminación. Y nos dan pues otra curva, otro tipo, pero al final al cabo es lo mismo. ¿Qué vamos a ver en estas gráficas de las curvas de desenfoque? Vamos a hacer una zona de positivos, la cual está desaprovechada completamente. Como podéis ver en este ojo derecho, el paciente tiene una hipermetropía que es capaz de ver hasta con un +1 unidad. Está desaprovechando acomodación al lado de la izquierda, está desaprovechando convergencia. Esto sería un hipermétrope que no va corregido, lógicamente. Ya sé que si es joven y no tiene sintomatología, nadie le va a poner gafas, pero a lo mejor ya se va acercando a los 35, 40, otras exigencias y una gafa para esfuerzos nos va a permitir verlo en la curva de desenfoque y explicárselo en qué momento las tiene que utilizar. ¿Cómo calculamos la curva de desenfoque? ¿Cómo analizamos? Vamos a ello. Esta es una curva de desenfoque clásica de las que utilizamos y de las que vais a ver en esas aplicaciones. Vais a ver varias columnas. La primera, la agudeza visual en logMAR. En todas las publicaciones vais a ver la agudeza visual en logMAR, pero normalmente lo que tendemos es a poner en el lado contrario la agudeza visual decimal. ¿Por qué en el logMAR y por qué en decimal? Porque aquí vamos a 2 decimales, como podéis ver, y aquí solo vamos a 1, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7. Entonces, tiene un poquito más de detalle, más de resolución. Vais a ver en la parte inferior las dioptrías. Bien. Y muchos de ellos lo que hacemos es poner la relación con las distancias para saber a qué plano focal estamos en vergencia. Ahí lo tenemos. Vais a ver 3 áreas, o que estamos fuera de rango, dependiendo de la vergencia, la zona de positivos, la zona de visión lejana y la zona de visión próxima. Vamos a analizar este caso. Aquí tenemos la zona de 0, en positivos, la zona de lejos y la zona de cerca. Seguimos analizando este caso. Vemos que este paciente a 50 centímetros, como podéis ver aquí, más o menos en las -2 dioptrías, tiene una agudeza visual de 0,8, pero lo que vemos es que tolera hasta un +1. ¿Qué tipo de paciente es? Pues está claro que esto es un hipermétrope. Vamos a verlo, que no va corregido. Un hipermétrope joven es capaz de acomodar hasta 2 dioptrías, es decir, 3 dioptrías de divergencia, pues una dioptría de divergencia la está desaprovechando en el lado de positivos. Esta curva de fogging es algo parecido a lo que hacemos cuando hacemos un fogging. Aquí lo tenemos, un paciente que le empiezas a medir y te da que su máxima agudeza visual está en torno a -3, -3,50 dioptrías. Todos ya sabemos directamente qué es esto, es un miope. Pero de esta manera enseñamos la zona que está desaprovechada. A 0 dioptrías tiene una agudeza visual de 0,2. Además, más o menos nos cuadra. 0,1, 0,2 sería la agudeza visual espontánea que tendría este paciente sin gafas. Pues ya sabemos que a 3,5 es un miope de unas 3 dioptrías y media. Debe ser un miope ya adulto porque a más distancia no es capaz de acomodar. ¿Eso es? Y si tenemos esta curva de desenfoque, ya nos van cuadrando, puede ser una lente de contacto bifocal o una lente de contacto o una lente intraocular multifocal.
un pseudofáquico, bifocal en este caso, en el cual tenemos que además está muy bien calculada porque está en métrope a 0 dioptrías. Tiene su máximo rendimiento. Vemos que hay visual de unidad o 0 en logmar, como podéis ver a la zona de la derecha. Y vemos que en visión próxima tiene un 0,9 con -3, es decir, a 33 centímetros, agudeza visual máxima. Sin embargo, vemos que es bifocal porque a media distancia es de -2, -1,50, que es la zona de ordenador, porque ahí estás en los 65, 70 centímetros, no hay agudeza visual. Tenemos esos dos máximos, una lente bifocal con un más 3, una lente intraocular de alta adición. Ahí lo tenemos. Aplicación específica en lentes intraoculares. Vamos a la parte entretenida, la parte que es igual para lentes de contacto. Los sistemas multifocales funcionan de dos maneras, gracias a la luz y a la imagen. Y los dividimos en la clínica de tres maneras. Los sistemas difractivos, es decir, que tratan la luz como un frente de ondas y lo que hacen es repartirla dividiendo ese frente de ondas. Los sistemas refractivos, que tratan la luz como un rayo lumínico y mandan el 100% de la luminancia, bueno, quitemos la reflexión de la luz, pero mandan el 100% de la luminancia a un foco, ya sea de lejos o de cerca, y luego están los mixtos o apodizados, que lo que hacen es mezclar la difracción y la refracción. Dentro de los difractivos los hay bifocales, es decir, con dos focos, trifocales con tres o de foco extendido, que son aquellos que tienen el foco de lejos y el foco de cerca tan juntitos que lo que tenemos, en vez de tener dos puntos focales definidos, un único punto muy alargado. Ya he dicho mi declaración de intereses. Sería algo parecido a una lente EDOF de las que vemos ahora con Mark-Novi. Luego tenemos los sistemas refractivos, por ir a los sencillos, que también son bifocales, pseudoacomodativas, que pretenden desplazar un único plano focal, sería una lente monofocal que tiene capacidad de moverse adelante y atrás. Ahora veremos que esto no funciona y no ha funcionado nunca y yo no creo que vaya a funcionar y ya lo he visto en muchas generaciones. El foco continuo transicional, que son áreas refractivas entre el foco de lejos y el foco de cerca, y entre una y otra lo que tenemos es como una rampita que nos da una agudeza visual sostenida muy buena. Como todas las lentes refractivas y como lo veréis con las lentes de contacto, son un poco más pupilodependientes. Y luego las lentes de asfericidad variable, que lo que sería algo parecida a la que estamos viendo ahora muy en moda, que es la Energies, por ejemplo, de Cooper, que es una lente con asfericidad negativa. Tiene cierta profundidad de foco, muy pensada, pues eso, para la media distancia. No te da una buena agudeza visual próxima, pero para un prepresbita va muy bien. Vamos a analizar los sistemas monofocales refractivos. ¿Qué nos esperamos de su curva de desenfoque? Pues si está bien calculada la lente intraocular o la lente de contacto en un paciente que es, por decir de alguna manera, presbita de 60 años que utiliza lente de contacto de lejos, ya sea miope hipermétrope, pues su máxima agudeza visual, ¿dónde va a estar? De lejos. ¿Por qué? Porque nos cuesta una monofocal de lejos, pues con una lente intraocular. En el resto de lo que vamos a ver, el resto, pues que al ponerle lentes negativos, como la lente no tiene adición positiva, no la puedes compensar de ninguna manera. Entonces el paciente no va a ver. ¿Qué vemos en este paciente? Pues un único plano focal en la visión lejana, como podemos ver en el trazado de rayos de la izquierda. Fijaros ahora en el trazado de rayos cómo ha cambiado. Esto es una lente multifocal refractiva, es decir, con dos focos, uno de lejos y otro de cerca. ¿Y qué esperamos en la curva de desenfoque? Pues efectivamente dos máximos de agudeza visual, uno de lejos y otro de cerca. ¿Entre ellos qué hay? Nada, vacío, no hay visión. ¿Por qué ven un poquito, Ángel? Porque la luz, por decir de alguna manera, entre el foco de lejos y el foco de cerca, entre medias tenemos interferencia, algo parecido a lo que sería el círculo de mínima confusión que se genera entre el eje más curvo y el eje más plano de un astigmatismo. Sí, ahí en esa zona ven mal, pero algo ven. Este paciente, ¿qué va a tener? Pues como he puesto ahí, una máxima dependencia en gafas de visión intermedia. Los hay sistemas refractivos multifocales de más baja adición, como podemos ver aquí. Este es de baja adición. Os pongo el anterior para que veáis la diferencia en el trazado de rayos. Este se va a una zona más hacia -3 dioptrías. Eso estoy hablando de divergencia, es decir, la lente intraocular tendría un +3 y este se va a una zona más de -2 dioptrías en emergencia, es decir, la lente intraocular tendría un +2. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues desplazar el foco de visión próxima más a la visión intermedia. Muy interesante para un paciente que prioriza más la visión intermedia, es decir, el ordenador o no quiere, o más alto, que es más alto simplemente, como nos pasa con las lentes intraoculares, las lentes de contacto. Un paciente más alto tiras a menos adición. ¿Por qué? Porque tiene los brazos más largos. Luego esta es la lente refractiva pseudoacomodativa. Esto es teórico todo, porque
Yo ya la vi hace mucho, os voy a hablar de marcas, estas de Bausch Lomb, se llama la Cristalens, pero yo la conocí como la T45 y era una lente que pretendía moverse adelante y atrás, es decir, que sería maravilloso como un cristalino joven y que no tuvieras pérdidas de luz y máxima agudeza visual. Pretendía dar una curva de desenfoque perfecta, claro, diréis Ángel, esto es una maravilla, esto se lo pone todo el mundo, pero esto no funciona. Esto es la teoría. En la práctica, ¿qué pasó? Pues vemos la teoría, la lente sería así y sería así. Esta se comporta como una lente monofocal. No se ha movido. ¿Cómo pretendía moverse la lente intraocular? Pues lo que pretendían los ingenieros era que mediante el movimiento del esfínter pupilar y el vítreo en cámara posterior empujara la lente hacia adelante y ganara potencia negativa, es decir, perdón, potencia positiva, es decir, se hiciera miope el paciente y pudiera ver de cerca, y cuando relajara, se fuera hacia abajo, desplazar la lente mediante los movimientos vítreos, pero no funcionó. Esta es otra lente refractiva que se llama de foco continuo transicional. Y es una lente de la cual funciona así, que funciona muy bien, pero como todas las lentes refractivas son más pupilodependientes. Tiene dos focos definidos refractivos entre el foco de lejos y el foco de cerca, y en la parte central, para mejorar la agudeza visual, en vez de tener un pico de caída, lo que tiene es una pequeña meseta que va entre el foco de lejos y el foco de cerca, y unas agudezas visuales muy buenas. ¿Por qué no tiene más agudeza visual en la visión intermedia? Porque esta lente lo que tiene entre el foco de lejos y el foco de cerca es un anillo más fino de área, lo cual por área no nos va a dar más refracción que las áreas definidas del foco de lejos y el foco de cerca. Es decir, la parte de ese anillo intermedio es un tercio del área del foco de lejos o un tercio del área del foco de cerca. Es una lente que, teniendo una buena pupila funciona muy bien, porque como todas las lentes refractivas tienen menos reflejos, menos halos. Luego nos vamos ya a los focos de asfericidad variable. Esto sería algo parecido en lente de contacto a una Energys. Esta lente tiene una asfericidad negativa que lo que hace es dar profundidad de foco negativo. Nos da, como podéis ver aquí en la emergencia, a 0 dioptrías tenemos un 0,9 de agudeza visual, pero hasta menos 1,50 no nos funciona nada mal. 0,6, menos 1, quizás 0,7 es una buena agudeza visual, es decir, más o menos 70, 75 centímetros tiene buena agudeza visual, sería... Vale, pues Retomamos, perfecto. retomamos, perdona. Pues la No, esfericidad variable, como os había dicho, lo que hacemos es cargarnos el foco de visión próxima y lo acercamos mucho al foco de visión lejana. Pasa a ser un foco de intermedio. En las lentes difractivas clásicas lo que nos dan son dos puntos difractivos tratando la luz como un frente de ondas y como podemos ver en este sistema difractivo tiene alta adición con menos 3 dioptrías, estoy neutralizando completamente las 3 dioptrías de adición que tiene la lente intraocular. Si vamos a una lente trifocal, pues tenemos 3 focos. A una dioptría y media tengo el foco de visión intermedia, que nos da una agudeza visual muy buena, de 0,8, como podéis ver en la tabla de divergencias, y con neutro estamos en el foco de lejos y con más 3 el foco de cerca. Es una lente trifocal de alta adición. Las lentes de foco extendido lo que hacemos es algo parecido a las de esfericidad variable, pero de manera difractiva, acercar mucho, difraccionando la luz, el foco de visión intermedia. Nos da algo más de profundidad de foco que las lentes de esfericidad variable, que recordáis que neutralizaba en -1, pues aquí estoy en menos 1,50. Si nos vamos a los sistemas mixtos, que es a lo que tendemos ahora, si veis el trazado de rayos, lo que hacemos es reforzar el foco de lejos con un área refractiva. ¿Para qué utilizamos esto? Para reforzar la visión nocturna, es decir, porque ese área refractiva está en la periferia, como he puesto en el sistema de trazado de rayos. Vamos a ir al tercer bloque, que es la aplicación, cómo lo hacemos con las lentes intraoculares. ¿Y por qué es importante entender la curva de desenfoque, ya sea en lentes de contacto o lentes intraoculares? Porque mientras que no tengamos esta curva de enfoque, que es perfecta, que es la que tiene cualquier paciente hemétrope o bien corregido, joven, pues todo sistema óptico puede ser mejorado y refraccionado. Es decir, el trabajo no se nos va a acabar, porque esta curva de desenfoque solo la tienen los pacientes jóvenes. Los adultos ya la perdemos, me incluyo. ¿Para qué nos sirve la curva de desenfoque? Para graduar y entender cómo está funcionando el sistema óptico, ya sea el fisiológico, la córnea, el cristalino, el sistema acomodativo, para comprender a los presbitas que no tienen compensación óptica, saber en qué rendimiento visual tienen, y a los que tienen compensación óptica, entender la agudeza visual de lejos, lejos cerca, lejos intermedia. Nos vale para los usuarios de lentes de contacto, es cuando más la vais a utilizar en la óptica o en la práctica clínica.
para los operados de lente multifocal. ¿Por qué? Porque recibiréis a muchos, y vais a recibir a muchos. Hacer una curva de desenfoque te va a permitir, y lo vamos a ver ahora, saber cómo ayudar al paciente. Es importante empezar con una anamnesis. Si está operado o no y de qué manera está operado, si os puede aportar el tipo de lente. Refraccionar bien al paciente, de eso no me voy a meter. Ayudar a hacer la curva de desenfoque correctamente, sin prisa, y hacer una prueba de ayuda óptica. En la curva de desenfoque que vais a hacer en clínica, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues la que os he dicho. Normalmente no necesitamos más que empezar con un +1,50, haces un fogging pequeñito de 1,5 dioptría y media y vas midiendo luego la amplitud de acomodación, que son las vergencias, hasta 4 dioptrías en pasos de 0,50. Tienes 3 puntos importantes o hotspots, como he puesto ahí. El de visión lejana, el de visión intermedia y el de visión próxima. Estos hotspots de esos puntos son importantes, son los clásicos, pero luego cada paciente sabemos que es un mundo y como lo hemos puesto antes, necesitamos saber las necesidades visuales del paciente para saber qué necesita. Si es un mecánico, que a mí me da mucho miedo graduar a los mecánicos que trabajan con todas las distancias, si es un músico o si es un informático, etcétera. Os pongo, por ejemplo, esta curva de desenfoque. Ahí a la izquierda tenéis la publicación. Esta es nuestra, del doctor Rollo, que es el director médico del Hospital San Rafael, David Piñero, que lo conoceréis muchos, que es un optometrista. Esta la hemos publicado pues, este mes de marzo, mayo. En mayo del 2020, durante el confinamiento no la aprobaron antes, pero bueno, es cuando ha sido publicada, y mía. Y esta curva de desenfoque es con respecto a una lente intraocular. Lo que damos pues, en el trabajo. Y esto es lo que hemos publicado. A 0 dioptrías, tenemos una web visual prácticamente de unidad, y a -3 dioptrías, 0,89. ¿Cómo leemos esto? Pues la lente está bien calculada porque con 0 dioptrías tiene una muy buena agudeza visual lejanas y con un -3 tiene un 0,89 de visión próxima. ¿Qué sacáis aquí ya en claro? Que la lente tiene una adición de +3. Es decir, si yo con un -3 tengo 0,89, estoy neutralizando la lente. Y lo que tengo entre el foco de lejos y el foco de cerca es la visión intermedia. Es una lente de foco continuo. ¿Cómo podemos ayudar a este paciente si de repente nos dice que quiere mejorar su visión, por ejemplo, intermedia? Pues si os dais cuenta de la curva de desenfoque que tenéis en el lado izquierdo, puedo hacer dos cosas, o ponerle un +1 o ponerle un -1. Si le pongo un +1, desplazo el foco de visión lejana hacia el +1 y desplazo la curva hacia la izquierda. Es decir, estoy no corrigiendo, no utilizando el foco de lejos para desplazarlo al foco de cerca. ¿Sería una buena opción? Hombre, pues si os dais cuenta, con -3 aquí ya pierde bastante. Y la agudeza visual pasa a ser muy mala. Si le pongo un -1, desplazo la curva hacia la izquierda. El paciente pierde mucho de lejos, porque con un -1 va a estar la agudeza visual lejana, y mantiene lo mismo de visión intermedia y pierde lo de cerca. La mejor opción, si quiere mejorar lo de cerca, es ponerle, si quiere mejorar la visión intermedia, es ponerle un +1. Pasaría a ser como una gafa, por decirlo de alguna manera, pasaría a ser la lente intraocular como una lente de baja adición, porque con un -2 tendría máxima agudeza visual intermedia, con un rango muy extendido. Un +1 parece más interesante para ayudar al paciente. Lo podemos ver ahí. Y lo comparamos. Pasamos de 0,95 misión lejana, de 0,7 a 0,89, 0,65, 0,8, 0,4. Eso solo lo sabemos si hacemos la curva de desenfoque, si debemos desplazar la curva hacia la izquierda o hacia la derecha. Tenemos esta otra curva de desenfoque, por ejemplo, que esto es una lente EDOF o una lente de foco extendido, ahora la analizaremos, pero si os fijáis en la tablada que he puesto aquí a la derecha, esta lente nos está dando en visión lejana visión de unidad, en visión intermedia 0,8 y en visión próxima un 0,2. Y el paciente quiere que la ayudemos para cerca. ¿Cómo lo haremos? Pues podemos tener dos opciones, o desplazamos la curva hacia la derecha con un +1, lo cual no le va a ayudar nada, pero si le ponemos un -1,50, mirad, con una lente negativa estamos ayudando al paciente. Parece complicado y yo sé que chirría mucho, porque esto yo cuando lo hice la primera vez, dices, coño, pero ¿cómo le vas a poner a un paciente una lente negativa y va a ver de cerca? Pues aquí lo tenéis. Viendo la curva de desenfoque es la única manera que tenemos de hacer que el paciente desplacemos toda su visión hacia la izquierda. Pero es que con lentes de contacto pasa lo mismo, ¿eh? Así que esto es cuestión de hacer la curva y saber hacia dónde tengo que desplazar la graduación. Os lo pongo aquí, que es para que lo veáis directamente. El paciente quiere ver mejor de cerca, que no lo tiene, pues al automático sería ponerle un +1. Pues cogete una gafita o una premontado, le hacemos una fácil de +1. Pero si le ponemos un +1, el paciente no va a ver. Vuelvo para atrás para que lo veáis. Con un +1 de cerca no veo. Con un -1,50, de repente le habéis solucionado el problema. Y lo que es una gafa, en teoría de miopía, para la visión lejana, la estáis utilizando para visión próxima. Esto es el problema de las lentes intraoculares, tenemos que entenderlas.
Y la curva de desenfoque nos vale para eso. Vamos a ver casos prácticos, que al final es lo que nos interesa, que ya hemos empezado con ellos. Mirad, un primer caso, he preparado varios. Un paciente que acude porque necesita gafas para leer y se ha comprado una premontada que le hacen muchos de estas de farmacia, de 1,5 dioptría y dice que con ella ve bien. Y dices, bueno, ¿y por qué ve bien? Agudeza visual de lejos sin corrección de unidad. Agudeza visual de cerca de 0,5 a 33 centímetros. Y con el más 1,50 ve 0,9 de lejos y de cerca. Le hacemos lo primero que piensas será métrope, hipermétrope, miope, présbita. Lo primero que tenemos que hacer es una curva de desenfoque. Y al hacer la curva de desenfoque, empezamos, por ejemplo, en este caso, a lo mejor ves el auto y te da un +2 o +1 y dices, joder, pues voy a hacer un fogging un poquito más fuerte. Voy a empezar con un +3, por ejemplo, y ves que su agudeza visual, según vas bajando positivos, con el fogging, pues va mejorando. Y en el +1 tiene unidad. Y mirar qué casualidad que según le vas quitando luego positivos, sigue manteniendo. Luego ya cae. Y dices, joder, pues un +1,5 ve bien. Vamos a ver qué tipo de paciente. Con un +1,50 desplazamos la curva a la izquierda, ve bien. Está claro que este paciente es un hipermétrope, que va, más un hipermétrope que ya se va acercando a la presbicia, que ya acomoda poquito y que va pidiendo, que va demandando esa hipermetropía latente a pasar a hacerse manifiesta. Un caso 2. Os he puesto este caso primero como método de graduación porque nos permite enseñarle también al paciente cómo se le puede hacer entender qué es lo que les pasa, porque os pasará con mucha frecuencia con los hipermétropes que cuesta mucho explicarles por qué si siempre son los que mejor han visto de lejos, de repente empiezan a necesitar gafas. Y es simplemente por la hipermetropía latente, la hipermetropía manifiesta. Ya, pero yo antes veía muy bien y ahora no, y se lo vuelves a explicar, y hasta que no tienen 50, 55 no se lo creen. Pero es importante enseñárselo. Caso 2, pues paciente que nos manifiesta que está operado con lente bifocal, que no ve bien de lejos y dice que de cerca la lentilla no funciona, que esto que le han puesto no funciona, no funciona, no funciona. Y usa una premontada de +2 que ve bien de cerca. Y dices, bueno, es una bifocal, gafa premontada de +2, dice, aquí pasa algo. Haces una curva de desenfoque y te encuentras. Dices, ahí va. Tengo los dos picos de la lente bifocal, pero si os dais cuenta, el de +2, este que es el foco de lejos, está desplazado a positivos. Esa queda mal al cirujano y al optometrista que la ha calculado. La queda con un defecto de graduación de 2 dioptrías. Claro, ve bien de lejos porque el foco de cerca lo está utilizando de lejos, pero el de lejos no lo está utilizando para nada. Se pone su +2 y ¿qué pasa? Pues que lo desplaza todo hacia la izquierda. Ahí funciona bastante bien. Es un paciente que le han calculado mal la lente. O hay que hacer un recambio o ya verían la solución. De ahí ese +2 que utiliza un hipermétrope que ha quedado mal. Pero es que el mismo paciente te dice, vale, pues usted que es tan bueno, que me ha solucionado el problema de visión lejana y visión próxima, ahora tengo otro problema, que con el +2 no veo de visión intermedia. Y dices, pues vaya, ya lo hemos liado, ¿ahora qué hacemos? Tenemos dos opciones, o le pongo un +1,50 para que aproveche el foco de lejos para la visión intermedia, o le pongo un -0,50 y mando el foco al otro lado para que aproveche la visión próxima. Si le pongo un +1,50, que es en la opción con lente positiva en verde, de lejos se queda en un 0,6, como podéis ver, en intermedio un 0,9 y en cerca 0,50. Si utilizamos un -0,50, de lejos ve 0,8, en intermedia 0,9 y en cerca 0,4. Aquí ya habría que plantearse, quizás pues una buena opción, ya partimos o acordaros de que el paciente tiene un +2 de defecto de graduación. A lo mejor se le puede hacer una pequeña gafita progresiva negativa. No sé si se puede hacer eso, pero bueno, que vaya desde +2 a +1,50. Habría que hacerlo, pero si no tendrá que llevar dos gafas para desplazar el foco a un lado o a otro. Tenemos un tercer caso, que es un varón de 47 años, que es informático y que dice que él prioriza la visión lejana intermedia. La visión próxima le da igual. Está intervenido de cataratas con lente EDOF. Y el motivo es que solo ve de lejos, no puede enfocar nada en visión intermedia. Le graduamos y tiene una visión de lejos, efectivamente buena, de 0,8 y 0,9, pero es que con un +1,50 y con un +1 ve 1,1. Siente que es muy buena agudeza visual. Hacemos la curva de desenfoque y lo que vemos es que la lente, al tener un foco extendido, como la SEDOF, les ha quedado hipermétrope, se han asegurado el foco de lejos, pero no está rindiendo la lente donde tendría que rendir. ¿Por qué? Porque el pico de agudeza visual es 1,1, mirad dónde está, en 1,5 y en 1. La Symfony, está ahí la marca de la lente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí en este paciente? Pues desplazar todo hacia la izquierda. De ahí que se ponga una gafa de 1,5 y 1. En cuanto le ponemos una gafa de 1,5 y 1, esa zona que he marcado de visión intermedia se va a desplazar hacia la izquierda.
y el paciente de repente tiene lo que esperaba, por lo que se operó, que es tener una lente de EDOF y priorizar su visión lejana y visión intermedia. La visión próxima es malo, pero él ya lo asumía, pero no entendía por qué no funcionaba. Este paciente ahora rendirá perfectamente con una dioptría de una dioptría y media y de 1. El cuarto caso, pues el de una mujer de 72 años, por ejemplo, intervenida de cataratas, una lente monofocal en 2010. Su motivo de consulta, que tiene fatiga visual cuando ve la tele y cuando lee. Y le graduamos y vemos que el paciente tiene una agudeza visual de lejos en el ojo derecho de 0,9 y en el ojo izquierdo de 0,05. Y que el ojo derecho con media dioptría mejora, pero el ojo izquierdo mejora mucho. Aquí ya vais viendo que le han hecho una cierta monovisión, la han hecho muy independiente, pero fatiga visual, daros cuenta de cuando manifiesta, cuando ve la tele y cuando lee, es decir, cuando tiene que hacer esfuerzo. Hacer la curva de desenfoque y efectivamente le han hecho una monovisión. Si la paciente no está cómoda, pues tendrá que ver en qué gafita se tiene que hacer para priorizar la agudeza visual de lejos y la de cerca. Una gafita mejorará sus diferentes focos. Como conclusiones, y ahora si queréis comentamos, pues la curva de desenfoque, espero que os pique el gusanillo y que hagamos, si queréis, un curso más largo, pues es una buena herramienta gráfica que nos ayuda a evaluar la capacidad visual de un paciente. Pero no solo la del paciente, sino la del sistema visual, el rendimiento visual del sistema óptico, ya sea de lente de contacto, ya sea de gafa o ya sea de un paciente del sistema fisiológico, la unión de la óptica, de la córnea, del cristalino. Nos ayuda a prescribir ayudas ópticas, porque yo sé que os he tirado ahí lo de la lente negativa, pero claro, con lentes intraoculares es muy fácil tender a lo que actualmente hacemos, que es poner positivos, pero muchas veces los positivos no funcionan con las lentes intraoculares, pero también pasa con las lentes de contacto y os puede ayudar mucho a entender la curva de desenfoque para saber cómo podemos ayudar a nuestros pacientes más y dar ese punto de calidad en la grabación. Y simplemente pues dar las gracias a todos los asistentes y invitaros pues sobre todo daros las gracias a vosotros porque me encanta hablar de la cura de desenfoque y es una herramienta que utilizo con mucha frecuencia para publicaciones y para entender pues, la práctica clínica diaria, que es a lo que me dedico y poder ayudar a tus colegas. Gracias. Genial, pues muchísimas gracias, Sí, Ángel. me he pasado de hora. Bueno, ha ido bien, ¿no? Ha ido bien, ha ido bien. Aparte del pequeño susto tecnológico, pero Mm, de conexión, pero bueno, ha sido muy interesante, la verdad. sí. Eh, Si hay alguna pregunta, sí, en el chat o lo que sea que queréis que contestemos, o si alguien se ha quedado con alguna duda, pues que mande o que le dais mi correo electrónico o que necesiten para poder contestarlo. ok. No os veo ahora, voy a ver si os puedo volver a ver. Si Ajá. cierras la Sí, compartición de ya. contenido, quizás nos podrás ver. A ver, vamos a dejar aquí. Eh, vale, ahora sí. ¿Sí? ¿Nos ves? Yo sí, Vale, pero genial. vosotros a mí no, ¿no? A ver. Ahora no, se nos ha ido, Ah, ahora sí. aparece. No sé, a ver, la turra ha sido interesante, que es muy express, es que me gustaría hablar mucho de esto porque Ya, al final lo puedes enlazar mucho. Mira, unas publicaciones que tenía en el Optón este año, que no lo hemos podido hacer, que lo hablaba con David Piñero, era relacionar las lentes intraoculares con las lentes de contacto, porque ahora el abanico de lentes de contacto es amplísimo. Y Marcanovi, por ejemplo, ha puesto las pilas y empezó a sacar lentes de EDOF que dices, bueno, esto es muy parecido a las lentes intraoculares. Por desgracia, el Optón este año no lo tenemos, nos iremos al ya, 2021, pero bueno, lo importante es que estemos sanotes y que podamos disfrutarlo el año que viene. eso es. Y, y poder hablar de difracción, que fue como lo planteé la otra vez, pues mola mucho. Yo dispuesto a daros los cursos que necesitéis. Muy bien, perfecto. Eso tomamos nota. No, sí, los comentarios que estamos viendo por el chat es que, bueno, pues, por ejemplo, Sonia dice que ha sido muy interesante y que ahora hay que asimilar toda esta información. Que, por cierto, compartiremos este vídeo en nuestro canal de YouTube para que lo tenga presente la gente que no ha podido asistir. Y nada, y la verdad Mira, es estoy que leyendo así un poquito más rápido. Pues sí, sí, las lentes multifocales gas permeable, efectivamente, hay muchas que funcionan muy bien. Yo eso las he visto adaptadas de otros colegas que vienen, yo en el hospital no las puedo adaptar, pero funcionan muy bien. La esfericidad variable también, y la esfericidad variable. Marca de lente intraocular es, pues la que os he presentado en la curva de desenfoque es la Precision de un laboratorio holandés que se llama Oftec, que funciona muy bien. Pero de Johnson, ahora yo me iría mucho a una difractiva nueva que se llama Synergy, que también funciona muy bien. Cosas así que veo por aquí, es que, a ver, pues, uy, Dios. A ver, bueno, comprimidos sí, habría que revisarlo más despacito.
Sí, me gustaría, pues, cuando queráis. Esto es ponerse a hablar y hablar y hablar. Webinar, pues imaginaros, en el confinamiento he dado muchos y con lo que necesitéis. Ya me imagino, ha sido la fórmula estrella para que la vida de las personas no se pare y la formación tampoco. La ciencia siga, que al final tenemos que estar Exacto, ahí. Sí, sí. desde luego. Pues Bueno, nada, me alegro mucho y daros las gracias por la invitación y a todos los asistentes desearos pues un buen mes de julio, ya que estamos a día 2 que lo empezamos, a ver qué nos trae el mes de julio y el a verano. ver, cosas buenas seguro. Cosas Sí, buenas. con mascarilla, pero buenas. Ya lo veréis. Eso es, con mascarilla, que no falte. Sí, pues nada, daros las Pues gracias y que muchísimas paséis gracias, Ángel, por la presentación y nada, y estamos en contacto. Tienes nuestro para lo correo, que cualquier necesitéis, cosilla. Andrea y Andrea. Muchas Gracias a gracias. todos. Que vaya muy bien. Chao. Adiós. Adeu.